La importancia del ayuno en la Cuaresma, un análisis de Mateo 4, 1, 4. Hola a todos, bienvenidos a la Fuerza de la Fe. Soy Roberto Omar Rubalcaba y me siento muy agradecido de estar aquí con ustedes para reflexionar sobre uno de los aspectos más fundamentales de la Cuaresma, el ayuno. A lo largo de la historia de la Iglesia, el ayuno ha sido un medio poderoso para acercarnos más a Dios, para purificar nuestras vidas y para fortalecer nuestra fe. Pero hoy, en este video, vamos a profundizar en el significado profundo del ayuno y cómo lo podemos vivir de una manera transformadora en nuestras vidas, basándonos en el pasaje de Mateo 4, 1, 4, donde Jesús mismo nos da un ejemplo claro de lo que significa ayunar en momentos de prueba y tentación. El ayuno no es solo una práctica religiosa externa, sino que tiene un propósito profundo en nuestra vida espiritual. En este pasaje, veremos cómo el ayuno tiene el poder de ayudarnos a resistir las tentaciones del mundo, cómo nos conecta con la voluntad de Dios y cómo nos prepara para una vida de obediencia fiel. Acompáñame en este viaje de reflexión mientras analizamos lo que realmente significa ayunar en la Cuaresma y cómo esta práctica puede transformar nuestra vida diaria. El contexto de Mateo 4, 1, 4. Para comenzar, es importante entender el contexto en el que se encuentra Mateo 4, 1, 4. Este pasaje describe un momento crucial en la vida de Jesús, su tentación en el desierto. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, decide ayunar durante 40 días y 40 noches. Este tiempo de ayuno no solo fue una preparación para el ministerio público que Jesús comenzaría, sino también un acto de obediencia y sacrificio que nos muestra la importancia del ayuno en la vida espiritual. El versículo 1 de Mateo 4 comienza diciendo, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo». Es interesante notar que Jesús no fue llevado al desierto por su propia decisión, sino por el Espíritu Santo. Este es un aspecto clave para entender el propósito del ayuno en nuestra vida. El ayuno no es una práctica que decidimos hacer a nuestra manera, sino que debe estar guiado por el Espíritu de Dios, quien nos guía hacia lo que es mejor para nosotros, incluso cuando eso implica desafíos o pruebas. El versículo 2 de este pasaje dice, «Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre». Este detalle es muy significativo, porque nos muestra que Jesús experimentó lo que experimenta cualquier ser humano en un ayuno prolongado, hambre física. Pero, a pesar de la debilidad y la tentación que esto implica, Jesús no cedió. Su ayuno no solo tenía una dimensión física, sino también una espiritual, ya que lo fortaleció para enfrentar las tentaciones del diablo. Finalmente, el versículo 3 relata que el tentador, acercándose, le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Aquí es donde vemos cómo el diablo aprovecha el momento de debilidad física de Jesús para tratar de tentarlo. La tentación no fue solo acerca de satisfacer su hambre, sino de desafiar su identidad y su obediencia al plan de Dios. Jesús, sin embargo, responde con una afirmación poderosa en el versículo 4, escrito está, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta respuesta no solo nos enseña acerca de la importancia de la palabra de Dios en momentos de tentación, sino también cómo el ayuno y la dependencia de Dios pueden ayudarnos a resistir las tentaciones del mundo. El significado del ayuno en la Cuaresma. Ahora que hemos contextualizado el pasaje de Mateo 4, 1, 4, vamos a profundizar en el significado del ayuno, especialmente en el contexto de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo litúrgico que comienza con el miércoles de ceniza y dura 40 días, excluyendo los domingos, hasta la celebración de la Pascua. Es un tiempo de penitencia, reflexión y preparación espiritual para conmemorar la resurrección de Jesucristo. El ayuno durante la Cuaresma es un acto de sacrificio voluntario, en el que los cristianos se abstienen de ciertos alimentos o placeres, como una forma de acercarse más a Dios. Pero el ayuno no es solo una cuestión de abstenerse de comida o de cosas materiales, es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios, para purificar nuestra mente y corazón, y para fortalecer nuestra fe.
Jesús mismo nos da el ejemplo perfecto de lo que significa ayunar con un propósito. Él no ayunó porque necesitara demostrar algo a los demás, sino porque entendía que el ayuno es un medio para profundizar en nuestra relación con Dios. Al igual que Jesús, durante la Cuaresma somos llamados a ayunar no solo como un acto de disciplina física, sino como un acto de humildad y obediencia a la voluntad de Dios. El propósito espiritual del ayuno. El ayuno tiene varios propósitos espirituales. Uno de ellos es el de fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando ayunamos, estamos renunciando a cosas materiales que habitualmente tomamos por sentadas, como la comida o el entretenimiento, para dedicarnos más plenamente a Dios. Esto nos ayuda a redirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, nuestra relación con el Creador. En Mateo 4:4, Jesús nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que nuestra verdadera fuente de vida no está en lo material, sino en la palabra de Dios. El ayuno, entonces, no solo es un tiempo para renunciar a lo físico, sino también un tiempo para nutrirnos espiritualmente de la palabra de Dios, que es la que nos sostiene en tiempos de dificultad. Otro propósito del ayuno es el de humildad. Cuando ayunamos, reconocemos nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad de la ayuda divina. El ayuno nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos la gracia y la fuerza de Dios para enfrentar los desafíos de la vida. En el desierto, Jesús, aunque era el Hijo de Dios, se humilló al ayunar y al resistir la tentación del diablo. Este ejemplo de humildad nos llama a reconocer nuestra dependencia de Dios en todo momento, especialmente en los tiempos de prueba. El ayuno también es un medio para la purificación. Durante la Cuaresma, al ayunar, buscamos purificar nuestro corazón y nuestra mente de todo lo que nos aleja de Dios. Al igual que Jesús, que se preparó para su ministerio a través del ayuno, nosotros también nos preparamos espiritualmente para vivir nuestra fe de manera más profunda y fiel. El ayuno como resistencia a las tentaciones. Una de las enseñanzas más poderosas de Mateo 4:4 es que el ayuno es una herramienta espiritual para resistir las tentaciones del diablo. Al ayunar, estamos entrenando nuestro cuerpo y nuestra mente para resistir las tentaciones que el mundo nos ofrece. El diablo tentó a Jesús en un momento de debilidad física, pero Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando que el ayuno fortalece no solo el cuerpo, sino también el alma. El ayuno, por tanto, no solo nos ayuda a resistir las tentaciones, sino que también nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida diaria con una fe más firme y un corazón más enfocado en Dios. Cada vez que renunciamos a algo durante el ayuno, estamos diciendo no a las tentaciones del mundo y sí a la voluntad de Dios. Esto nos permite vivir con mayor libertad espiritual, sabiendo que nuestra vida no depende de las cosas materiales, sino de la relación que tenemos con Dios. En conclusión, el ayuno en la Cuaresma no es solo un ejercicio de sacrificio físico, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús en Mateo 4:4, aprendemos que el ayuno nos permite resistir las tentaciones, purificar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. En este tiempo de Cuaresma, te invito a reflexionar sobre el verdadero propósito del ayuno y a buscar en tu vida una mayor dependencia de Dios. Recuerda que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos más a Dios. Que este tiempo de Cuaresma sea un momento de renovación espiritual y de crecimiento en la fe. Gracias por estar aquí, y que la paz de Dios te acompañe en este camino hacia la Pascua. No olvides suscribirte al canal para más contenido de reflexión y crecimiento espiritual.